declaren viva otra vez. Sí, yo estoy muerta. En papeles estoy muerta. La niña tenía que saber que su mamá estaba muerta. Tengo que hacer los trámites de inmigración. La niña no es capaz de mentir. Lo veo a él, que está de nuevo casado, viviendo aquí en Tampa, en la Florida. Yo enviudé. ¿Qué derecho te da de quitarme a mi hijita? Si yo te dijera a ti que tu mamá no está muerta. Mi hija ha sido expuesta a un show sexual. Ay, madre santísima. Es una niña con un consolador, como si fuera un juguete. Y este señor ha armado una película de todo esto. ¿Te parece que Se eso la es una pasa película, molestando. hermano? Estoy hablando de mi hija. Es verdad. 3 años, 3 añitos. No grites. No, sí grito, sí No grito. Me grites. grito cuando me da la gana, chico. No grites. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo: el que desaparece de sus páginas sociales está casi muerto para sus amigos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, de hecho se está convirtiendo hasta en un sitio oficial. Ahí estuve leyendo los otros días de que hay un juez en Nueva York que ha permitido que emplacen legalmente a una persona a través de Facebook. Así que el mundo ha cambiado. Vamos a ver cómo se refleja esto en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ya estoy cansada de estar muerta en las redes sociales. Es momento de resucitar y recuperar a mi familia. Yo soy un hombre viudo, ya mi luto pasó. Las cenizas de mi esposa están en el mar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Andrea, tú eres la demandante de este caso. Sí, Dime doctora. quién es Luis, por qué lo demandas y qué pides para resolver esta situación. Luis es el hombre con el que yo me casé hace 13 años. Lo estoy demandando primero porque quiero mi divorcio. Segundo, quiero la custodia completa de mi hija. Tercero, quiero una indemnización por todo el daño que me causó de $50.000. Y cuarto, quiero que me declaren viva otra vez. ¿Cómo que te declaren viva otra vez? Sí, yo estoy muerta. En papeles estoy muerta. Explícame, porque es que no entiendo nada. ¿Cómo que estás muerta en papeles? Bueno, todo empezó hace 13 años que nosotros nos casamos en Colombia. Allá vivíamos. Tuvimos una niña que en ese momento tiene 7 años de edad. Pues éramos una pareja normal, con subidas y bajadas como cualquier pareja. Y se presentó aquí en los Estados Unidos una situación con mi hermana. Mi hermana tuvo un problema muy grave de salud. Ella estaba al borde de la muerte por una obesidad y tenía que hacerse un bypass gástrico. De eso dependía que pudiera seguir viviendo. Ella aquí no tenía ningún tipo de seguro, ningún tipo de cobertura. Como yo sí la tenía en Colombia, hablamos con médicos para que se le pudiera hacer la cirugía, porque si no, como le dije, se iba a morir. Entonces lo que pasó es que yo le propuse que viniera, yo venía a Estados Unidos, le entregaba mis papeles, ella con mis papeles se devolvía a Colombia, se operaba, se recuperaba y en cuestión de 2 o 3 semanas se devolvía e intercambiábamos como si nada hubiera pasado. O sea que todo esto lo hicieron para que ella tuviera cobertura médica en Colombia. Sí, señora. No en Estados Unidos. No tenía la posibilidad de hacérselo en los Estados Unidos, demasiado costoso para ella. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, desafortunadamente tuvo muchas complicaciones de salud y desafortunadamente mi hermanita se murió. Ave María Purísima. Entonces, quedas tú aquí en Estados Unidos. Sí, señora. Con la identidad de tu hermana. Sí, señora. Fallecida en Colombia con tu identidad. Sí, señora. Eso pasó desafortunadamente. Me puse en contacto con el que era mi esposo y a él se le ocurrió la brillante idea y su solución fue que yo me quedara aquí en los Estados Unidos.
aprovechando que le estaba manejando a ella su pequeño negocio de viajes y que aprovechando esa situación, después lo pidiera a él. Porque y tu hermana pidiera era mi cita. residente de Estados Unidos. Mi hermana era residente de los Estados Unidos. Era la única solución que teníamos, doctora. Ok, Pero espérate. Deja que ella Pero me esa explique. solución fue peor. O sea, él quería que yo me quedara aquí, que los pidiera más adelante, que corriera ese negocio, que me aprovechara de esa situación, pero con el tiempo todo esto salió mal, súper mal. ¿Por qué? Porque durante el primer año yo traté a través de abogados de darle solución, de empezar el proceso. Me fue muy mal con ellos porque en el momento en que me iban a pedir las huellas digitales, yo me echaba para atrás. No podía regresar a Colombia por todo este asunto que se había enredado. Claro. Me podían meter a la cárcel por el fraude a una empresa de seguros, pero también si aquí me hacía pasar por ella, pues también me iban a pasar a la cárcel por falsificar documentos. Sí, Eso aquí es muy naturalmente, grave. porque si tu hermana era residente aquí, ya sus huellas digitales estaban aquí en el archivo, etcétera, etcétera. Y al tú comprobar, pues se iba a saber que no era. Ay, Dios mío. Absolutamente. Lo más duro de todo es que cuando mi hermana muere, me toca ver a mí cómo se me hace un funeral, porque ella tenía mi nombre. Claro. Ver en Facebook, ver a todos mis amigos enviando condolencias. Aquí están las pruebas de lo que se publicó. A ver, déjame ver. Qué barbaridad. Ay, qué cuidado hay que tener. Bueno, ahí estamos bien. ¿Tienes algo más? Ahí. Ok. A familiares y amigos informamos la triste partida de Andrea Cobo. Aunque estés lejos de nosotros, perdónenme, me tengo que reír porque es que los enredos que los seres humanos formamos son tan Yo grandes. solo trataba de ayudar a mi hermana, por favor. Con tu partida, Doctora, Andrea, yo le la dije 1000 felicidad, veces que no se ilusiones y metiera en eso. esperanza se truncan. Imagínate tú que estés leyendo esto sobre ti, tú viviste y coleando acá. Horrible. Los eso siempre invitamos fue al idea de novenario ella. de misas, te hicieron misas y todo. Vi a Muchas, mi En la doctora. iglesia de Santa Mónica. Todos Vi a mi sufrimos. bebecita de luto, vestida, llorándome. Estaba yo destrozada. Ok, ¿cómo te reencuentras con él de nuevo? Bueno, traté durante un año entero de comunicarme. Él dejó de llamarme, no me contestó, se me desapareció del mapa con la niña. Han pasado 4 años hasta que de momento encuentro en las mismas redes sociales, porque nunca paré de buscarla, un Facebook que abrió mi Carolina y en que la veo a ella y a través de las fotos que había publicado La lo niña encuentro a abrió él. un Facebook. Sí, Con señora. Bueno, alguien se lo tiene que haber abierto. Alguien se lo Tiene abrió. 7. Alguien se lo abrió. Aunque los niños saben hoy en día. Total, les encanta ese asunto. Y Claro. entonces, cuando lo veo a él, y no solamente está mi niña, está él, sino que me doy cuenta que está de nuevo casado, viviendo aquí en Tampa, en la Florida. Yo tenía que seguir viviendo. Hacemos doctora. un corto receso y a la vuelta vemos cómo responde el demandado del caso. No se vayan, regresamos enseguida. Conocí a Luis siendo un hombre viudo. Tenía una niña pequeña. Yo la adopté. Yo la he educado, yo le he dado el amor. Ella me reconoce como su Doctora, madre. me la nosotros nos quitaron. casamos. Caso cerrado.